El Instituto de Antropología Samael Ilitlante de El Salvador, filial ANAEL, presenta Antropología Gnóstica. La presente conferencia se ha desarrollado en el marco del curso de Antropología Gnóstica desarrollado desde mayo del presente año 2025 a 22 de junio de 2025. ¿Quién es el maestro Samael Aún Weor? ¿De qué se trata el gnosticismo? Samael Aún Weor es el fundador del gnosticismo a nivel internacional. Se convirtió en el difusor de la gnosis como la vía para la regeneración humana. Comenzó sus actividades en 1948, fundando en esa época el movimiento gnóstico cristiano universal en Colombia. ¿Qué es la antropología gnóstica? ¿Cómo surge dentro del gnosticismo el estudio de la antropología? En el año de 1975, el maestro lanza la Asociación Antropológica de Estudios Científicos y Culturales, despertando un gran interés en los temas culturales, el origen de las razas, y debido a que en México hay una gran riqueza de los asentamientos humanos y de las distintas culturas que poblaron todo el territorio mexicano, hubo un gran entusiasmo para estudiar los mapas, los códices y la piedra del sol, siendo estos estudios de los más avanzados y de los más tempranos en Mesoamérica, así como también los más completos y que agruparon a muchos expertos y entusiastas que alrededor del tema se congregaron para poder discutir, para poder meditar y reflexionar sobre la identidad mexicana. Los estudios antropológicos culturales se interesaron rápidamente también por estudiar distintas civilizaciones, tanto en las tierras mexicanas como en toda Mesoamérica, con el propósito de encontrar puntos comunes y también puntos divergentes. En ese marco, en 1976, el maestro Samael, una vez que había organizado previamente a todo su equipo de trabajo, realiza exitosamente el primer Congreso Gnóstico de Antropología en Guadalajara, Jalisco, México. Y desde entonces, los congresos gnósticos son desarrollados por el Instituto Gnóstico de Antropología y sus filiales en el mundo. Es por ello pues que estos estudios se mantienen de manera permanente y estimula a los misioneros y a los inquietos estudiantes de la gnosis para encontrar toda esa riqueza, todos esos insumos que nos sirven para reflexionar la teoría y la práctica, así como las vivencias de estas culturas, como un reflejo del desarrollo espiritual humano y también como parte de las enseñanzas que aún hoy día se mantienen sirviendo de asiento a los principios universales que son estudiados por todas las instituciones gnósticas a través del mundo. ¿La antropología gnóstica es nueva o es antigua? ¿Cuál es su ubicación geográfica y temporal? Nos dice el venerable maestro que la antropología gnóstica estudia al hombre desde un enfoque integral, tomando en cuenta lo filosófico, étnico, ético, psicológico, artístico y espiritual en las distintas expresiones a lo largo de la historia humana. Esto quiere decir que la antropología gnóstica es inherente a cada una de las civilizaciones que han aparecido a lo largo y a lo ancho de todo este mundo, no solamente dentro de la cultura mesoamericana en sí, sino también a nivel internacional, a nivel mundial. Es decir, que la antropología gnóstica entonces es arcaica y trasciende todo lo que la antropología profana no contempla, ya que el hombre hay que saberlo entender en el contexto de la civilización que lo sustenta.
y en que se manifestaron sus aspectos científicos, históricos, culturales, etc. Es por ello que el maestro Samael, en 1975, nos dice que la antropología siempre ha estado permanente, presente en el fondo mismo de todas las civilizaciones, de todas las razas, de todas las culturas, en el fondo mismo de la conciencia humana. ¿Cuáles son los objetivos principales? Número 1, explorar el origen espiritual del ser humano y su conexión con el cosmos. Número 2, desentrañar los misterios de las civilizaciones antiguas y su relación con el conocimiento esotérico. Y número 3, proveer herramientas para la autorrealización del ser y el despertar de la conciencia. Estos son, entonces, los 3 objetivos de la antropología gnóstica. Estas herramientas de las que hablamos en el tercer objetivo son indispensables para poder analizar, comprender y estudiar todos estos principios universales inherentes en todas las civilizaciones, razas, etc., que nos demuestran la manera de pensar, de ver y de vivir de las diferentes culturas en su propio contexto. Hay que recordar que el lenguaje, el tipo de pensamiento, siempre fue distinto en cada una de las razas y civilizaciones. Pero, como nos lo dice el maestro Samael, los principios son universales. Y parte de esos principios son comunes y los podemos llegar a comprender mejor a través de estas herramientas. Entonces, vamos a sumergirnos ahora a responder cuáles son los métodos y técnicas que el venerable maestro Samael nos enseña para comprender mejor estos puntos de la antropología gnóstica. De la misma manera que la ciencia tiene sus métodos para comprobar sus hallazgos y construir conocimientos, también la gnosis tiene métodos y técnicas tomando al ser humano como su propio laboratorio de experimentación. Una persona que modifica las circunstancias y procesos psicológicos y filosóficos ante la vida es capaz de encontrar nuevas fuentes científicas y traducir esos hallazgos. De esa manera, en la medida en que una nota superior es la que comienza a desarrollarse en el interior de cada uno de nosotros a través de estos métodos y técnicas, podemos comprender mejor y analizar cada uno de los monumentos, códices, escritos, estelas, asentamientos humanos, etc. ¿Cuáles son los métodos de investigación de la antropología gnóstica? El maestro nos habla de la experiencia directa y enfatiza la importancia de la percepción interna y la experiencia directa para acceder a verdades espirituales. Esto incluye el uso de facultades como la intuición y la meditación. La simple observación de los monumentos, pirámides, estelas, esculturas, posiciones, cada uno de estos monumentos que podemos observar hoy en día, nos dice cuáles eran los propósitos o las finalidades de estos ancestros que tuvimos, por lo menos en las culturas prehispánicas, por ejemplo, o también en los grandes monumentos y edificaciones en Grecia, en Persia, en China, en Egipto, etc. El estudio de las civilizaciones antiguas de manera comparada nos ayuda a investigar estas culturas y descubrir conocimientos ocultos y su conexión con el cosmos. La mayoría de las civilizaciones antiguas buscaban encontrar
el origen sobrenatural en el macrocosmos, en el universo. Y es así como, sintiéndose conectados por las fuerzas y por las leyes naturales, conocedores e investigadores de esas fuerzas, nuestros ancestros prehispánicos, como los que hubo en Egipto, en Grecia, en Persia, en China, etc., también trazaron mapas estelares tratando de identificar el origen o las expresiones necesarias para conectar sus construcciones para poder comprender el por qué estamos aquí, por qué hay todo un universo que nos rodea, pero también habíamos habitantes en este planeta e incluso algunos llegaron a hablar de una manera tal que nos sugieren que conocieron también que hubiesen varios universos y no solo uno, y varias dimensiones y no solo una dimensión física. Otros métodos de investigación son el análisis de las religiones comparadas, que nos permite ver los puntos comunes y los puntos divergentes. Es lo que nos permite ahora concluir que equivocadamente se dijo que los mayas, los aztecas, los incas, los toltecas y olmecas eran politeístas. Realmente el concepto está mal aplicado. Creían más bien en un solo Dios con múltiples manifestaciones a los cuales le denominaron en formas distintas, con el objetivo de que en su idioma y en su ideología, así como también en su mentalidad, pudiesen interpretar mejor el concepto de Dios, de todo lo creado, del inmanifestado y del manifestado. Existen también el estudio del arte, la filosofía y la mística de las civilizaciones, lo cual nos permite ahora comprender mejor toda esta riqueza cultural, el rescate de estudio de los distintos monumentos, edificios, lugares y sitios arqueológicos, la belleza de los códices y también el extraordinario y hondo significado de las concepciones del absoluto, del inmanifestado, del manifestado, del ser, etc. El estudio de los símbolos, lenguaje, analogías, parábolas, nos enseña que todos estos monumentos fueron elaborados por la humanidad a lo largo de la historia para dejarnos mensajes. Que la percepción interna, al modificar nuestro estado de conciencia, es posible que podamos llegar a trascender los simbolismos y lograr obtener los verdaderos significados. Algunos de ellos ha sido posible comprenderlos cuando la actitud gnóstica, cuestionadora, nos enseña a mirar hacia la conciencia de las culturas. Esto quiere decir que la antropología gnóstica se mueve no solo por la doctrina del ojo, sino también por la doctrina de la conciencia, por la doctrina del corazón tranquilo. Quiere decir que la inspiración, la revelación, la intuición son facultades superiores que también nos ayudan a interpretar mejor qué es lo que la conciencia colectiva de estas culturas querían enseñarnos. No eran solamente ideas. Incluso cuando hemos estudiado la maravillosa Piedra del Sol, nos damos cuenta que ese monumento es un tratado completo de cómo nuestros ancestros aztecas definieron el origen de cada una de las civilizaciones, cómo éstas
se alzaron, crecieron, se desarrollaron y luego vinieron a su declive y dejaron en forma de disco solar un mensaje trascendental para las futuras generaciones que ahora lo contemplamos de manera asombrosa y de forma también sorprendente, y aún estamos estudiando realmente cuál es el objetivo de este monolito, cuál es la finalidad de semejante enciclopedia que nos han dejado como legado para toda la humanidad. ¿Con qué recursos se cuenta para el estudio de la antropología gnóstica? Las prácticas esotéricas, que son métodos como la meditación, el despertar de la conciencia, el trabajo con la energía kundalini, que son esenciales para explorar la energía kundalini, para explorar dimensiones superiores y obtener conocimiento espiritual. Es decir, que los seres humanos tenemos que prepararnos para ser más sensibles a estos conocimientos, que no es en forma literal ni tampoco intelectual como se llega a tener las conclusiones sorprendentes que nos dejan estos legados. También la revisión crítica de las teorías materialistas. La actitud gnóstica siempre ha sido cuestionadora con estas teorías tradicionales, como por ejemplo el darwinismo, que proponiendo una perspectiva espiritual sobre el origen y propósito del ser humano. Y esto es porque en las cátedras del venerable maestro Samael Aun Weor, Antropología Gnóstica, nos habla él de que cuando encontramos vestigios de los esqueletos de las humanidades que precedieron a la nuestra, no encontramos rasgos de avance sino de degeneración. Pareciera pues que estamos yendo en el estudio en el rumbo equivocado. Y es por eso que vale la pena que nosotros estudiemos estos conocimientos en cualquiera de las filiales del Instituto Gnóstico de Antropología a nivel mundial. Las principales teorías dicen que la evolución espiritual es un proceso paralelo a la evolución física. Y es por ello que el maestro Samael nos dice que considera un absurdo la afirmación de que los seres humanos provenimos de formas antropoides como el simio, y que más bien demostraría que más bien la prevalencia de estos esqueletos en todo el mundo, más bien dicen que son seres que han involucionado y no evolucionado. La existencia de una sabiduría universal que subyace en todas las tradiciones religiosas y esotéricas. La importancia de los tres factores de la revolución de la conciencia: nacimiento espiritual, muerte psicológica y sacrificio por la humanidad, como un medio de autoperfeccionamiento humano para comprender de mejor manera qué es el hombre y cuál han sido sus manifestaciones importantísimas a lo largo y ancho de todas las civilizaciones y razas. ¿Cuáles son los estudios realizados hasta la fecha? El maestro Samael Aun Weor plantea que las civilizaciones antiguas como la egipcia, la maya y la atlante poseían un conocimiento profundo sobre la espiritualidad y el universo. Estas culturas habrían dejado pistas sobre el propósito de la humanidad y su conexión con lo divino. En Egipto hemos encontrado que incluso la distribución de las pirámides concuerdan con constelaciones cósmicas, lo cual a esta fecha siempre se ha considerado que son un enigma aún por resolver, así como algunos elementos que existen en los códices prehispánicos que todavía están siendo objeto de estudio. ¿Cuáles son los mitos principales según el gnosticismo?
Número 1, el mito de la caída de la humanidad, que describe cómo los seres humanos, cuando se alejan de la esencia divina, casi siempre terminan por autodestruirse. Se habla también de la existencia de los arcontes, que son entidades que controlan y limitan la evolución espiritual de la humanidad y que nos muestran un mundo de apariencia, un mundo que no es real, para que el hombre permanezca estancado. La búsqueda del retorno al pleroma, es decir, al estado original de plenitud y unidad con lo divino. Otros mitos nos dicen que el maestro nos lo expone en sus obras, que un ser superior siempre existe en todas las teogonías y culturas, independiente de cómo se llame, y que no solamente es un Dios, una divinidad, sino un poder, una unidad múltiple perfecta, que no tiene manifestación ni forma física y que es correspondiente con un poder inherente que tiene tiempo de manifestación y tiempo de no manifestación. El neuma en el mundo, la conciencia moviéndose para liberarse del sufrimiento que le ocasiona el yo psicológico. Y por último, el concepto del Salvador salvandus, que quiere decir que hay que desarrollar al Salvador interno para salvarse o liberarse uno mismo. Encontrar ese camino de autoperfeccionamiento es algo que subyace en todas las culturas, en todas las razas, en todas las subrazas y civilizaciones. También nos habla de las 7 razas y las rondas planetarias, la piedra del sol, Quetzalcóatl. Todas han sido explicadas de manera trascendental en las obras del venerable maestro Samael Aun Weor. ¿Cuáles son los ejemplos de las investigaciones gnósticas a nivel mundial? Los misterios egipcios, los misterios mayas, el mito del sol en Mesoamérica, analogías, similitudes y filosofía inherente, que es parte de algunos estudios que se han hecho a lo largo y ancho de todo nuestro mundo y que forma parte de la formación investigativa del misionero gnóstico. ¿En qué obras del maestro Samael podemos encontrar esta información? ¿A dónde podemos profundizar la lectura? Y por supuesto, hacer nuestras anotaciones para seguirle la pista a nuestros ancestros en cada uno de los países del mundo. Hablar de ello sería hablar de todas las obras gnósticas del venerable maestro, puesto que él no solamente utilizó una obra para ello, sino que muchas de sus obras giran alrededor del estudio de estos conocimientos. Pero podemos exponer como ejemplo las 7 cátedras de antropología gnóstica, el Piti Sofía de Velado, que tiene una extraordinaria enseñanza y sabiduría, los misterios mayas, magia crística azteca, la doctrina secreta de la náhuatl, los misterios mayores, mi regreso al Tíbet y sus mensajes de Navidad, entre otros. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos tener entonces? El avance espiritual es necesario para comprender al hombre en su carácter integral, no solamente en su aspecto intelectual, histórico, sino a través de todo el quehacer de la conciencia del ser humano en todas las civilizaciones. Se utiliza para ello la observación, las prácticas esotéricas, la meditación y desde luego un estudio profundo. La antropología gnóstica está inherente en todas las civilizaciones, explica mejor el origen del hombre y el desarrollo y evolución de su conciencia en cada era y ronda planetaria. La riqueza cultural no es solo intelectual,
sino también rescata los más altos valores espirituales de los pueblos. Y de esa manera desvirtuamos que hayan sido salvajes, ignorantes, idólatras, etcétera, como se le ha querido siempre imponer a estas sagradas culturas que tenían un pensamiento espiritual muy elevado y de alto quilataje. La gnosis trasciende a través de la antropología con sus métodos y técnicas, ya que el desarrollo de la conciencia permite palpar realmente los procesos de la espiritualidad del hombre a través de los siglos y las civilizaciones. No se puede llegar hasta todos los misterios inherentes a las diferentes culturas y civilizaciones si no desarrollamos la conciencia. La doctrina del ojo no nos puede explicar a ciencia cierta qué nos quisieron dejar como legado nuestros ancestros en todo el mundo. La gnosis es un funcionalismo de la conciencia y todas estas enciclopedias dejadas por los antiguos en monumentos, estelas, pirámides, bibliotecas, estatuas, códices, escritos, todas estas riquezas que nos han dejado en todo el mundo son mensajes para que el ser humano no repita lo que siempre termina de hacer al final de cada civilización y termina destruyéndose por los egoísmos, por las imperfecciones y sobre todo por la falta de conciencia, la falta de comprensión. De esta manera, pues hemos llegado al final de esta plática, esperando que haya sido de su agrado. Les invitamos a participar a las conferencias del Instituto Gnóstico de Antropología en todo el mundo, en sus diferentes filiales, pero también acá en El Salvador, en la filial Anael, ubicada en San Salvador. Nos dedicamos cada domingo a un espacio de meditación, oración y veneración, y desde luego después, posteriormente, al estudio, a la espiritualidad y al respeto de todas las formas religiosas humanas. Paz inverencial, gnosis en El Salvador hacia la conquista del ser.